Bienvenidos a este escalofriante relato que revelará uno de los secretos más oscuros de la historia. Imagina por un momento el Vaticano, una ciudad-estado cargada de misterio y poder. Ahora, visualiza a un sacerdote descubriendo una carta antigua, sellada con sangre, que desata una cadena de eventos mortales y perturbadores. En este video, nos adentraremos en la vida del Padre Vittorio, un hombre cuya curiosidad y sentido de justicia lo llevaron a desenterrar verdades inquietantes sobre los Illuminati y sus rituales oscuros. Prepárate para ser testigo de una conspiración que ha estado latente desde el Renacimiento hasta nuestros días. Lo que estás a punto de escuchar no solo desafiará tu percepción de la historia, sino que también te hará cuestionar todo lo que creías saber. Acompáñanos y descubre la carta prohibida que revela el secreto más oscuro del Vaticano. En el año 1884, un archivista del Vaticano hizo un hallazgo que cambiaría para siempre la percepción de la Iglesia y sus oscuros secretos. Este archivista, un hombre meticuloso y dedicado a su labor, estaba revisando documentos en una bóveda olvidada cuando descubrió una carta antigua, fechada en 1521. La carta estaba sellada con un inusual y perturbador sello de cera roja y parecía haber sido cerrada con sangre. Intrigado y con una creciente sensación de inquietud, decidió llevar el documento a la luz, sin sospechar que este descubrimiento desataría una serie de eventos mortales que se extenderían hasta nuestros días. El narrador de nuestra historia es el Padre Vittorio, un sacerdote que sirvió en el Vaticano durante más de 20 años. Padre Vittorio se muestra como un hombre de fe inquebrantable y un ferviente servidor de la Iglesia, pero también alguien con un profundo sentido de curiosidad y justicia. Su relato, lleno de detalles vívidos y aterradores, nos adentra en los secretos más oscuros del Vaticano. Padre Vittorio recuerda cómo fue asignado a tareas menores en el archivo secreto del Vaticano, un lugar donde pocos tienen acceso y donde los documentos más sensibles y comprometedores de la Iglesia se guardan bajo estricta vigilancia. Mientras realizaba su labor, Vittorio descubrió una serie de documentos que mencionaban a los Illuminati, una sociedad secreta supuestamente infiltrada en el clero y que ejercía un control oscuro sobre la Iglesia. Entre estos documentos, encontró la misteriosa carta encriptada de 1521, escrita por el propio Papa León X. La historia se remonta a la época del Renacimiento, un periodo de extraordinarios avances culturales y científicos, pero también de conspiraciones y oscuros rituales. El Papa León X, conocido por su amor por el arte y la cultura, también estaba relacionado con prácticas y rituales que pocos se atrevían a mencionar. Según los documentos encontrados por Vittorio, León X no solo estaba al tanto de estos rituales, sino que también participaba en ellos activamente. El sacerdote comienza a leer la carta, que estaba escrita en un complicado cifrado que le tomó semanas descifrar. Cada línea que lograba traducir revelaba secretos cada vez más oscuros y perturbadores. La carta hacía referencia a un ritual de la ascensión, un rito antiguo que supuestamente otorgaba un poder inimaginable a aquellos que lo completaban, pero que también exigía el sacrificio humano. Las menciones a sacrificios y pactos oscuros llenaron a Vittorio de un miedo profundo, pero también de una determinación férrea para descubrir la verdad. En el relato, Padre Vittorio describe cómo, mientras profundizaba en su investigación, comenzó a percibir una presencia inquietante a su alrededor. Luces que parpadeaban sin razón, susurros inaudibles en los pasillos oscuros del archivo, y sombras que se movían por el rabillo de su ojo. A medida que avanzaba, sus noches se llenaban de pesadillas en las que era perseguido por figuras encapuchadas, y su mente se inundaba con imágenes de rituales sangrientos y sacrificios. El Papa León X, en plena era del Renacimiento, había mantenido una fachada de erudición y devoción, pero en la penumbra. Participaba en rituales que buscaban consolidar el poder absoluto de la Iglesia mediante la conexión con fuerzas oscuras. Padre Vittorio descubre que estos rituales no solo eran simbólicos, sino que involucraban sacrificios humanos reales, destinados a invocar el favor de entidades malévolas y obtener poder sobre sus enemigos y la misma estructura del poder eclesiástico. El momento de mayor impacto llega cuando Vittorio logra traducir una parte crucial de la carta que describe un evento real,
la quema en la hoguera de Giordano Bruno. Según la carta, este evento no fue simplemente una ejecución pública, sino un sacrificio ritual. La carta describía con detalle cómo Bruno fue elegido como víctima para un ritual de gran importancia, un acto que se esperaba asegurara la dominación de la Iglesia y el mantenimiento de su control sobre el conocimiento y la fe. Vittorio, conmocionado por sus descubrimientos, se ve consumido por un conflicto interno. Por un lado, su lealtad a la Iglesia le dice que debe destruir estos documentos y mantener los secretos ocultos. Por otro lado, su sentido de la justicia y su horror ante los actos descritos en la carta lo impulsan a sacar la verdad a la luz. Decide, finalmente, que no puede permitir que tales atrocidades se mantengan ocultas y que debe continuar investigando para comprender el alcance completo de lo que ha descubierto. Mientras Vittorio profundiza en los archivos, se encuentra con más referencias a los Illuminati y su supuesta infiltración en el Vaticano. Documentos adicionales sugieren que esta sociedad secreta había manipulado a varios papas a lo largo de la historia, consolidando un poder siniestro dentro de la Iglesia. Figuras históricas, como el cardenal Giulio de Medici, quien se convertiría en el Papa Clemente VII, aparecen mencionadas en reuniones secretas y rituales oscuros, alimentando aún más las sospechas de Vittorio. El descubrimiento de la carta y los documentos relacionados con los Illuminati plantean preguntas aterradoras sobre la historia de la Iglesia y el verdadero propósito detrás de algunos de sus actos más infames. Vittorio se da cuenta de que está lidiando con fuerzas mucho más poderosas y oscuras de lo que jamás había imaginado, y que su vida podría estar en grave peligro. La primera parte de esta historia termina con Vittorio enfrentándose a una decisión crucial: continuar su investigación y arriesgarlo todo para revelar la verdad, o abandonar su búsqueda y vivir con el conocimiento de los horrores que ha descubierto. Su sentido de justicia y su compromiso con la verdad lo empujan a seguir adelante, sabiendo que la oscuridad que ha encontrado en los archivos del Vaticano podría ser solo la punta del iceberg. Así, con una mezcla de miedo y determinación, Vittorio se prepara para enfrentar lo que vendrá, sin saber que su búsqueda de la verdad lo llevará a confrontar los secretos más oscuros y peligrosos del Vaticano, y a descubrir una conspiración que podría cambiar el curso de la historia. La carta prohibida no solo es un testimonio de los horrores del pasado, sino también una advertencia de los peligros que aún acechan en las sombras. Padre Vittorio, habiendo descubierto la carta de 1521 y los inquietantes detalles de los rituales oscuros, se sumerge aún más en los documentos del archivo secreto del Vaticano. Su investigación lo lleva a explorar una era turbulenta y fascinante, el Renacimiento. Este periodo, conocido por su florecimiento artístico y científico, también está teñido de sombras, donde las conspiraciones y las sociedades secretas tejieron redes de poder y manipulación. La carta prohibida mencionaba varias figuras históricas clave que, según los documentos de Vittorio, estuvieron involucradas en los oscuros rituales y las maquinaciones de los Illuminati. La primera mención es al cardenal Giulio de Medici, quien más tarde se convertiría en el Papa Clemente VII. Las notas de Vittorio describen cómo Giulio de Medici participaba en reuniones secretas con otros miembros de la Iglesia y de la alta sociedad, buscando consolidar su poder y el de la Iglesia mediante pactos siniestros. Otra figura prominente mencionada es Leonardo da Vinci, pero no como el genio artístico y científico que todos conocemos. En cambio, los documentos insinúan que Leonardo pudo haber sido un infiltrado de los Illuminati, utilizando su posición para codificar mensajes en sus obras, advirtiendo sobre la secta y sus actividades. Vittorio encuentra referencias a varios de los cuadros de Leonardo, sugiriendo que algunas de las obras más famosas del artista contienen mensajes ocultos que solo unos pocos privilegiados podrían decodificar. Las sospechas de Vittorio se profundizan cuando se topa con referencias a Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, dos de los científicos más importantes de la época. Según los documentos, sus descubrimientos y teorías, que desafiaban la visión geocéntrica de la Iglesia, fueron suprimidos no solo por razones religiosas, sino también para mantener el control absoluto de la Iglesia sobre el conocimiento y la verdad. La persecución de estos científicos se presenta como parte de un plan más amplio de los Illuminati para silenciar cualquier voz que pudiera desafiar su poder.
Uno de los momentos más impactantes en la investigación de Vittorio es cuando descubre una conexión directa entre los rituales descritos en la carta y un evento histórico real, la quema en la hoguera de Giordano Bruno. Bruno, un filósofo y teólogo, fue condenado por herejía y ejecutado en 1600. Los documentos de Vittorio sugieren que su muerte no fue solo un castigo por sus creencias, sino un sacrificio ritual. La carta de León X describe con detalle cómo Bruno fue elegido como víctima para un ritual de gran importancia. Un acto que se esperaba asegurara la dominación de la Iglesia y el mantenimiento de su control sobre el conocimiento y la fe. A medida que Vittorio avanza en su investigación, comienza a notar patrones y símbolos repetidos en los documentos, muchos de los cuales coinciden con símbolos encontrados en la arquitectura y las obras de arte del Renacimiento. Estos símbolos, que incluyen figuras geométricas complejas y referencias astrológicas, parecen ser parte de un lenguaje secreto utilizado por los Illuminati para comunicarse y coordinar sus actividades. Vittorio se encuentra cada vez más envuelto en una red de misterio y peligro. Los documentos que ha descubierto no solo revelan una conspiración en el pasado, sino que también sugieren que los Illuminati podrían seguir activos en el presente. Las noches de Vittorio se vuelven más inquietantes, con susurros y sombras en los pasillos del archivo, y una sensación creciente de que está siendo vigilado. Decidido a descubrir la verdad, Vittorio se adentra en la historia del Renacimiento, un periodo lleno de paradojas. Fue una era de gran iluminación y descubrimientos, pero también de secretos oscuros y conspiraciones. El Renacimiento no solo transformó la cultura y la ciencia, sino que también proporcionó un terreno fértil para que sociedades secretas como los Illuminati consolidaran su poder en las sombras. El Renacimiento, con su enfoque en la razón y el conocimiento, también fue un tiempo en que las creencias esotéricas y los rituales ocultos florecieron. Los documentos de Vittorio describen cómo los Illuminati aprovecharon esta dualidad, infiltrándose en la iglesia y utilizando rituales y sacrificios para mantener su influencia. Los pactos de sangre y las ceremonias oscuras descritas en la carta de León X eran parte de un esfuerzo concertado para obtener poder absoluto y controlar el destino de la humanidad. Las referencias a figuras históricas como Leonardo da Vinci, Copérnico y Galileo en estos documentos sugieren que los Illuminati tenían una influencia mucho mayor de lo que se había sospechado. Vittorio descubre que muchos de los avances científicos y artísticos del Renacimiento estaban entrelazados con los secretos oscuros de los Illuminati. Las obras de arte de Leonardo, los descubrimientos astronómicos de Copérnico y Galileo, e incluso las reformas en la Iglesia, todos estos elementos estaban, según los documentos, conectados por una red de conspiraciones y rituales oscuros. Vittorio comienza a ver el Renacimiento con nuevos ojos. Lo que una vez fue una época de progreso y descubrimiento ahora aparece como un periodo de manipulación y control oculto. Cada descubrimiento que hace lo acerca más a la verdad, pero también aumenta el peligro que enfrenta. Los documentos de los Illuminati son claros en su advertencia: aquellos que se atreven a desenterrar estos secretos se enfrentan a consecuencias mortales. La carta de León X y los documentos relacionados no solo ofrecen un vistazo aterrador a las conspiraciones del pasado, sino que también sugieren que estas conspiraciones podrían tener ramificaciones en el presente. Vittorio se da cuenta de que los Illuminati no son solo un vestigio del pasado, sino una fuerza activa que sigue trabajando en las sombras para consolidar su poder. La segunda parte de esta historia termina con Vittorio enfrentando una decisión crucial: ¿debería continuar su investigación y arriesgar su vida para sacar la verdad a la luz? ¿O abandonar su búsqueda y vivir con el conocimiento de los horrores que ha descubierto? La sensación de peligro es palpable, y Vittorio sabe que cada paso que da lo acerca más a una confrontación inevitable con las fuerzas oscuras que ha desenterrado. La conspiración del Renacimiento no es solo una historia del pasado, sino un recordatorio inquietante de cómo las sombras pueden influir en la historia y en el presente. Vittorio, con una mezcla de miedo y determinación, se prepara para enfrentarse a lo que vendrá, consciente de que la verdad que busca puede tener un costo más alto del que está dispuesto a pagar. Mientras la búsqueda de Vittorio lo lleva más profundamente en los oscuros recovecos de la historia del Renacimiento, se da cuenta de que su investigación no solo está revelando secretos olvidados, sino también despertando fuerzas que preferirían permanecer en las sombras.
La carta prohibida es una puerta hacia un mundo de conspiraciones y rituales que desafían la comprensión, y Vittorio está a punto de cruzar un umbral del que no hay regreso. Padre Vittorio, habiendo desenterrado los secretos oscuros del Renacimiento, comienza a sospechar que los Illuminati no son solo un vestigio del pasado, sino una fuerza aún activa en el Vaticano. Sus noches se vuelven cada vez más inquietantes, con susurros y sombras acechando en los oscuros pasillos del archivo secreto. Las evidencias de su investigación empiezan a encajar como piezas de un rompecabezas, revelando una imagen mucho más siniestra de lo que jamás había imaginado. Vittorio decide investigar más a fondo los símbolos encontrados en los documentos y compararlos con los que están presentes en edificios sagrados del Vaticano. La Basílica de San Pedro, un lugar de inmensa importancia espiritual y arquitectónica, se convierte en el primer objetivo de su pesquisa. Examina minuciosamente la estructura y descubre una capilla oculta en la parte trasera, decorada con símbolos que coinciden con los descritos en la carta de León X. Estos símbolos son una mezcla de figuras geométricas complejas, signos astrológicos y referencias esotéricas que apuntan a prácticas oscuras. Algunos de los símbolos más inquietantes incluyen pentagramas entrelazados con cruces, una luna menguante rodeada de estrellas y un ojo omnipresente que parece seguir a quien lo observa. Estas marcas, que en su momento pudieron pasar desapercibidas para los fieles, ahora revelan su verdadero significado a través del conocimiento obtenido por Vittorio. Cada símbolo parece contar una parte de una historia más grande, una historia de poder y control que se ha tejido a lo largo de los siglos. Las reliquias de los santos, objetos de gran veneración y devoción, también presentan una nueva y aterradora perspectiva. Los documentos sugieren que algunas de estas reliquias fueron utilizadas en rituales oscuros para invocar fuerzas sobrenaturales y obtener favores de entidades malignas. Uno de los ejemplos más escalofriantes es la reliquia de San Pedro, que, según un antiguo manuscrito, fue empleada en un ritual de consagración que involucraba sacrificios humanos. A medida que Vittorio investiga más, encuentra referencias constantes a un grupo de élite dentro del Vaticano que parece estar al mando de estas prácticas oscuras. Este grupo es liderado por el cardenal Bellucci, un hombre de apariencia severa y comportamiento enigmático, cuya influencia en el Vaticano es innegable. Bellucci es conocido por sus métodos rigurosos y su rechazo a la modernización de la Iglesia, pero Vittorio comienza a sospechar que sus motivos van mucho más allá de la simple conservación de la tradición. Las sospechas de Vittorio se confirman cuando, una noche, decide seguir al cardenal Bellucci después de una misa vespertina. Lo ve dirigirse hacia una sección restringida de la Basílica de San Pedro, donde pocos tienen acceso. Siguiendo a una distancia segura, Vittorio llega a una cripta oculta debajo de la basílica, un lugar que nunca había visto en los planos del edificio. En esta cripta, Vittorio presencia un ritual impactante que lo deja helado de terror. Los participantes, todos ellos figuras prominentes del clero, están vestidos con túnicas negras y entonan cánticos en latín que resuenan en las paredes de la cripta. En el centro del círculo, un altar de piedra fría sostiene una figura tallada con símbolos que Vittorio reconoce de la carta de León X. El ritual incluye un sacrificio simbólico, un animal que es ofrecido como tributo a las fuerzas oscuras que estos hombres parecen adorar. Vittorio observa con horror cómo el cardenal Bellucci dirige el ritual, recitando antiguas invocaciones y oficiando el sacrificio. El ambiente en la cripta es opresivo, y el aire parece vibrar con una energía siniestra que hace que cada fibra del ser de Vittorio quiera huir, pero su deseo de descubrir la verdad lo mantiene en su lugar. Cada palabra pronunciada y cada movimiento realizado en ese ritual son una confirmación de las peores sospechas de Vittorio. Los Illuminati no solo han sobrevivido a lo largo de los siglos, sino que están activos y poderosos dentro del mismo corazón de la Iglesia. A medida que Vittorio contempla lo que ha presenciado, se da cuenta de la gravedad de la situación. No solo ha descubierto una carta histórica, sino que ha destapado una conspiración activa que amenaza la integridad de la Iglesia y la fe de millones de personas. Con esta revelación, Vittorio sabe que su vida corre peligro. Los Illuminati son implacables en proteger sus secretos, y él se ha convertido en una amenaza directa para sus planes. Vittorio decide que debe actuar rápido. Sabe que quedarse en el Vaticano sería una sentencia de muerte, por lo que empieza a hacer planes para huir,
llevando consigo la carta y otros documentos cruciales que ha encontrado. Contacta a un historiador especializado en sociedades secretas, con la esperanza de obtener ayuda para descifrar completamente la carta y reunir más pruebas antes de hacer pública la información. El historiador, un hombre llamado Alessandro, se muestra inicialmente escéptico, pero cambia de opinión cuando Vittorio le muestra los documentos. Juntos, comienzan a trabajar en el descifrado de las secciones restantes de la carta de León X, descubriendo detalles aún más perturbadores sobre los rituales de los Illuminati y su influencia en eventos históricos clave. A través de sus investigaciones, descubren que muchos de los eventos más oscuros y misteriosos de la historia eclesiástica tienen conexiones con los rituales y las conspiraciones de los Illuminati. Desde la persecución de los templarios hasta las intrigas políticas del Renacimiento, los Illuminati han estado presentes, manipulando y controlando desde las sombras. Sin embargo, Vittorio y Alessandro se dan cuenta de que no pueden continuar su investigación sin ser descubiertos. Las sombras que acechan a Vittorio en el Vaticano parecen haberse extendido a su vida fuera de los muros sagrados, y ambos hombres comienzan a notar que están siendo seguidos. Las llamadas telefónicas se cortan, los correos electrónicos desaparecen y hay figuras extrañas que parecen observarlos desde la distancia. Una noche, mientras trabajan en el descifrado de la carta en el apartamento de Alessandro, una serie de golpes fuertes en la puerta interrumpe su concentración. Alessandro se levanta para abrir la puerta, pero Vittorio lo detiene, sugiriendo que apaguen las luces y permanezcan en silencio. A través de la mirilla, observan a dos hombres vestidos con trajes oscuros que golpean la puerta con insistencia. Después de unos minutos, los hombres se marchan, pero Vittorio y Alessandro saben que esto es solo el comienzo. A medida que el peligro se intensifica, Vittorio empieza a comprender la magnitud de lo que están enfrentando. Los Illuminati no son solo una leyenda urbana o una teoría de conspiración, son una organización poderosa y despiadada que hará cualquier cosa para proteger sus secretos. La Carta de León X no solo es un testimonio de los horrores del pasado, sino una guía para los rituales y las conspiraciones que siguen amenazando al mundo desde las sombras. Vittorio y Alessandro deciden que deben huir a un lugar seguro donde puedan continuar su investigación sin temor a ser descubiertos. Se comunican con contactos de confianza en el extranjero y hacen planes para salir de Italia. Su objetivo es llevar la carta y los documentos a un lugar donde puedan ser publicados y expuestos sin riesgo inmediato de represalias. Sin embargo, Vittorio sabe que el tiempo está en su contra. Los Illuminati ya están al tanto de su descubrimiento, y cada día que pasa aumenta el riesgo de que sean encontrados y silenciados para siempre. En su corazón, Vittorio siente el peso de su misión. No solo está luchando por su vida, sino también por la verdad y la justicia que pueden liberar a la Iglesia de las garras de una conspiración centenaria. La tercera parte de esta historia termina con una nota de tensión y peligro inminente. Vittorio y Alessandro están al borde de una revelación monumental, pero también se enfrentan a una amenaza mortal que los sigue a cada paso. La carta prohibida y los secretos que contiene son la clave para desentrañar una red de poder y maldad que ha perdurado durante siglos, y la lucha de Vittorio para exponer la verdad se convierte en una carrera contra el tiempo. La conspiración de los Illuminati no es solo una sombra del pasado, es una fuerza activa y peligrosa que sigue operando en las sombras, y Vittorio está decidido a enfrentarse a ella, sin importar el costo. La batalla por la verdad y la justicia continúa, y el destino de la Iglesia y del mundo entero pende de un hilo. El padre Vittorio y Alessandro, conscientes de la gravedad de sus descubrimientos, se dan cuenta de que deben actuar rápido para asegurar su seguridad y exponer la verdad sobre los Illuminati. Mientras hacen planes para escapar de Italia, la sombra de los Illuminati se cierne cada vez más cerca y comienzan a notar movimientos sospechosos y señales de vigilancia que aumentan su sensación de peligro inminente. Deciden huir con la carta y los documentos esenciales, con la esperanza de llevarlos a un lugar seguro donde puedan publicarlos sin temor a represalias. Vittorio contacta a un amigo de confianza, un periodista llamado Luca, que ha trabajado anteriormente en la exposición de conspiraciones y escándalos. Luca, aunque escéptico al principio, se convence rápidamente de la veracidad de las afirmaciones de Vittorio tras ver las pruebas. Sin embargo, antes de que puedan finalizar sus planes,
Vittorio y Alessandro se ven envueltos en una serie de eventos aterradores que confirman que están siendo perseguidos. Una noche, mientras caminan hacia el apartamento de Luca, se dan cuenta de que un vehículo negro sin placas los sigue de cerca. Deciden tomar un desvío y pierden al vehículo, pero la tensión y el miedo permanecen en el aire. A medida que Vittorio y Alessandro intentan mantenerse un paso adelante de sus perseguidores, Vittorio comienza a recordar referencias a asesinatos misteriosos dentro del clero. Casos que en su momento parecían desconectados pero que ahora parecen tener un patrón inquietante. Uno de estos casos es la muerte del Papa Juan Pablo I en 1978. Un evento rodeado de teorías de conspiración y rumores de que su fallecimiento pudo haber estado vinculado a un intento de exponer secretos oscuros dentro del Vaticano. La muerte repentina y misteriosa de otros sacerdotes y miembros del clero también resuena en la mente de Vittorio, reforzando su convicción de que los Illuminati eliminarían a cualquiera que amenazara con revelar su existencia. En su búsqueda de respuestas y ayuda, Vittorio y Alessandro deciden visitar a un historiador especializado en sociedades secretas, el profesor Matteo Rossi. El profesor Rossi ha dedicado su vida a estudiar y descifrar los símbolos y mensajes ocultos en documentos históricos. Al conocer la situación de Vittorio, el profesor Rossi accede a ayudarlos y comienza a trabajar en el descifrado de las secciones restantes de la carta. A través de un análisis meticuloso, el profesor Rossi descubre que la carta de León X contiene instrucciones detalladas para el ritual de la ascensión. Un rito oscuro cuyo objetivo final es llamar a una entidad oscura para controlar la humanidad. Este descubrimiento estremece a Vittorio y Alessandro, quienes comienzan a comprender la magnitud del peligro que enfrentan. Los Illuminati no solo buscan mantener su poder, sino que están dispuestos a invocar fuerzas sobrenaturales para consolidar su dominio. El profesor Rossi advierte a Vittorio y Alessandro sobre la urgencia de su situación. Revelar estos secretos no solo amenaza a los Illuminati, sino que también podría desencadenar consecuencias impredecibles si el ritual de la ascensión llegara a completarse. Con esta nueva información, deciden que deben actuar de inmediato para llevar la verdad al público. Sin embargo, justo cuando parece que están cerca de revelar todo, el profesor Rossi desaparece misteriosamente. Vittorio y Alessandro encuentran su oficina destrozada y los documentos en los que estaban trabajando, esparcidos por el suelo. Esta desaparición repentina deja a Vittorio y Alessandro solos y vulnerables, con la sensación de que el tiempo se está agotando. En medio de esta creciente desesperación, Vittorio comienza a recibir amenazas directas. Llamadas telefónicas anónimas y notas siniestras dejadas en su puerta dejan claro que los Illuminati están al tanto de sus movimientos y están dispuestos a silenciarlos a toda costa. A pesar del peligro, Vittorio se niega a abandonar su misión. La carta de León X y los documentos adicionales contienen la clave para desentrañar una conspiración centenaria, y él está decidido a exponer la verdad, sin importar el costo personal. A medida que la persecución se intensifica, Vittorio y Alessandro se refugian en una iglesia abandonada en las afueras de Roma. Un lugar que han elegido por su aislamiento y el simbolismo de encontrar protección en un lugar sagrado. Sin embargo, incluso aquí no están a salvo. Una noche, mientras Vittorio revisa los documentos y Alessandro monta guardia, son emboscados por un grupo de hombres vestidos con trajes negros. Entre ellos, Vittorio reconoce al cardenal Bellucci, cuya presencia confirma sus peores temores. El cardenal Bellucci, con una mirada fría y calculadora, revela que los Illuminati han sabido de su investigación desde el principio. Con una voz tranquila pero amenazante, le ofrece a Vittorio una última oportunidad para entregar la carta y los documentos a cambio de su vida. Vittorio, aunque aterrorizado, se niega a ceder, sabiendo que la verdad debe salir a la luz para detener los rituales oscuros y la manipulación de los Illuminati. El enfrentamiento culmina en un momento de alta tensión cuando Bellucci y sus seguidores intentan someter a Vittorio y Alessandro, llevándolos al altar de la iglesia donde se preparan para completar el ritual de la ascensión usando a Vittorio como sacrificio. En ese momento crucial, Alessandro logra escapar y activar una alarma de incendio, creando caos y confusión entre los atacantes. El humo y las llamas llenan la iglesia, obligando a todos a dispersarse. Vittorio, en medio del caos, aprovecha la oportunidad para huir, llevando consigo la carta y los documentos. Sin embargo,
Sabe que su tiempo es limitado. Bellucci y los Illuminati no se detendrán hasta que lo encuentren y destruyan las pruebas. Decide que la única forma de proteger la verdad es sacarla al público lo más rápido posible. En su carrera por salvar la verdad, Vittorio contacta a Luca, el periodista, y le entrega la carta y los documentos con instrucciones detalladas sobre cómo publicarlos. Sabe que una vez que estos documentos sean divulgados, el poder de los Illuminati se verá seriamente amenazado. Luca, consciente del peligro, promete hacer todo lo posible para sacar la historia a la luz. La cuarta parte de esta historia termina con Vittorio huyendo nuevamente, esta vez sin un destino claro. Sabe que está en una carrera contra el tiempo y que cada momento cuenta. Con la carta y los documentos en manos de Luca, siente una chispa de esperanza, pero también un profundo miedo por lo que vendrá. La persecución ha llegado a su punto culminante y Vittorio está dispuesto a enfrentarse a cualquier cosa para asegurar que la verdad sea conocida. Los secretos oscuros del Vaticano, los rituales de los Illuminati y la búsqueda de poder absoluto están a punto de ser expuestos, y Vittorio sabe que el desenlace será aterrador y revelador. Su lucha por la verdad ha cobrado un precio alto, pero su determinación sigue firme. El destino de la Iglesia y del mundo entero pende de un hilo, y la próxima fase de su misión será la más peligrosa de todas. Parte 5. El desenlace aterrador. Vittorio, cargando con el peso de los secretos oscuros que ha descubierto, sabe que su misión está en su etapa más peligrosa. Ha puesto su fe en Luca, el periodista, para asegurar que la verdad salga a la luz, pero el peligro aún no acecha. Su única esperanza es mantenerse un paso adelante de los Illuminati y encontrar un lugar seguro donde pueda esperar a que los documentos sean publicados. Mientras Vittorio se refugia en una pequeña casa de campo en las afueras de Roma, su mente está llena de recuerdos y pensamientos. Recuerda su vida antes de descubrir la carta prohibida, una vida de servicio y devoción, y cómo todo cambió al desenmascarar los secretos oscuros del Vaticano. La carga de la verdad pesa sobre sus hombros, pero también siente un renovado sentido de propósito y justicia. Una mañana, Vittorio se despierta con la sensación de ser observado. Al asomarse por la ventana, ve una figura oscura que se desvanece entre los árboles. Sabe que el tiempo se está agotando y decide tomar medidas desesperadas. Escribe un detallado manuscrito sobre todo lo que ha descubierto y lo envía por correo a varios periódicos importantes de Europa. Su esperanza es que, si algo le sucede, al menos la verdad será conocida por otros. Poco después de enviar los manuscritos, recibe una llamada de Luca, quien le informa que ha recibido amenazas y que su vida también corre peligro. Sin embargo, Luca asegura a Vittorio que ha logrado asegurar la publicación de la historia en un periódico de renombre y que, en unas pocas horas, el mundo conocerá los secretos de los Illuminati y sus oscuros rituales. Esa misma noche, mientras Vittorio se prepara para una posible confrontación, escucha un ruido extraño fuera de la casa. Al asomarse, ve varios vehículos sin luces acercándose sigilosamente. Sabe que su momento ha llegado. Decide enfrentar a sus perseguidores y proteger los documentos que aún tiene en su poder. En una iglesia abandonada cercana, Vittorio se encuentra cara a cara con el cardenal Bellucci y sus seguidores. Bellucci, con una mirada de triunfo, le informa que sabe de su comunicación con Luca y que los Illuminati están decididos a evitar que cualquier información salga a la luz. Con un tono amenazante, Bellucci le ofrece a Vittorio una última oportunidad para rendirse y entregar todo lo que tiene. Vittorio, sabiendo que su vida está en juego, se niega a ceder. Bellucci da una señal, y sus seguidores se preparan para un ritual final, el ritual de la ascensión, utilizando a Vittorio como el sacrificio definitivo. Mientras los cánticos en latín llenan la iglesia y las sombras parecen cobrar vida, Vittorio siente una determinación feroz. No permitirá que estos oscuros secretos continúen controlando la iglesia y el destino de la humanidad. En un acto desesperado, Vittorio logra desarmar a uno de los seguidores de Bellucci y crea una distracción que permite que la iglesia se llene de humo y confusión. Durante el caos, logra escapar y, a pesar de sus heridas, corre hacia la ciudad para buscar ayuda. Mientras huye, siente que su tiempo se está agotando, pero su espíritu permanece indomable. Finalmente, llega a un café abierto toda la noche y pide ayuda. Los clientes, al ver su estado, llaman a una ambulancia y a la policía. Mientras espera,
Vittorio se entera a través de una radio que los documentos han sido publicados y que la historia está causando un terremoto en la opinión pública. Los secretos oscuros de los Illuminati y los rituales del Vaticano están siendo discutidos en todos los rincones del mundo. Sin embargo, antes de que pueda contar su historia completa a las autoridades, Vittorio es encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Su cuerpo muestra signos de lucha, y la causa de su muerte es declarada oficialmente como un ataque al corazón, aunque muchos sospechan que fue silenciado por aquellos que querían mantener los secretos ocultos. La carta prohibida y otros documentos esenciales desaparecen misteriosamente poco después de su muerte, dejando preguntas sin respuesta y aumentando la sensación de que los Illuminati aún ejercen un poder formidable. La historia de Vittorio se convierte en una leyenda, un recordatorio sombrío de los oscuros secretos que pueden esconderse en los lugares más sagrados. Vittorio, cargando con el peso de los secretos oscuros que ha descubierto, sabe que su misión está en su etapa más peligrosa. Ha puesto su fe en Luca, el periodista, para asegurar que la verdad salga a la luz, pero el peligro aún lo acecha. Su única esperanza es mantenerse un paso adelante de los Illuminati y encontrar un lugar seguro donde pueda esperar a que los documentos sean publicados. Mientras Vittorio se refugia en una pequeña casa de campo en las afueras de Roma, su mente está llena de recuerdos y pensamientos. Recuerda su vida antes de descubrir la carta prohibida, una vida de servicio y devoción, y cómo todo cambió al desenmascarar los secretos oscuros del Vaticano. La carga de la verdad pesa sobre sus hombros, pero también siente un renovado sentido de propósito y justicia. Una mañana, Vittorio se despierta con la sensación de ser observado. Al asomarse por la ventana, ve una figura oscura que se desvanece entre los árboles. Sabe que el tiempo se está agotando y decide tomar medidas desesperadas. Escribe un detallado manuscrito sobre todo lo que ha descubierto y lo envía por correo a varios periódicos importantes de Europa. Su esperanza es que, si algo le sucede, al menos la verdad será conocida por otros. Poco después de enviar los manuscritos, recibe una llamada de Luca, quien le informa que ha recibido amenazas y que su vida también corre peligro. Sin embargo, Luca asegura a Vittorio que ha logrado asegurar la publicación de la historia en un periódico de renombre y que, en unas pocas horas, el mundo conocerá los secretos de los Illuminati y sus oscuros rituales. Esa misma noche, mientras Vittorio se prepara para una posible confrontación, escucha un ruido extraño fuera de la casa. Al asomarse, ve varios vehículos sin luces acercándose sigilosamente. Sabe que su momento ha llegado. Decide enfrentar a sus perseguidores y proteger los documentos que aún tiene en su poder. En una iglesia abandonada cercana, Vittorio se encuentra cara a cara con el cardenal Bellucci y sus seguidores. Bellucci, con una mirada de triunfo, le informa que sabe de su comunicación con Luca y que los Illuminati están decididos a evitar que cualquier información salga a la luz. Con un tono amenazante, Bellucci le ofrece a Vittorio una última oportunidad para rendirse y entregar todo lo que tiene. Vittorio, sabiendo que su vida está en juego, se niega a ceder. Bellucci da una señal, y sus seguidores se preparan para un ritual final, el ritual de la ascensión, utilizando a Vittorio como el sacrificio definitivo. Mientras los cánticos en latín llenan la iglesia y las sombras parecen cobrar vida, Vittorio siente una determinación feroz. No permitirá que estos oscuros secretos continúen controlando la iglesia y el destino de la humanidad. En un acto desesperado, Vittorio logra desarmar a uno de los seguidores de Bellucci y crea una distracción que permite que la iglesia se llene de humo y confusión. Durante el caos, logra escapar y, a pesar de sus heridas, corre hacia la ciudad para buscar ayuda. Mientras huye, siente que su tiempo se está agotando, pero su espíritu permanece indomable. Finalmente, llega a un café abierto toda la noche y pide ayuda. Los clientes, al ver su estado, llaman a una ambulancia y a la policía. Mientras espera, Vittorio se entera a través de una radio que los documentos han sido publicados y que la historia está causando un terremoto en la opinión pública. Los secretos oscuros de los Illuminati y los rituales del Vaticano están siendo discutidos en todos los rincones del mundo. Sin embargo, antes de que pueda contar su historia completa a las autoridades, Vittorio es encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Su cuerpo muestra signos de lucha,
y la causa de su muerte es declarada oficialmente como un ataque al corazón, aunque muchos sospechan que fue silenciado por aquellos que querían mantener los secretos ocultos. La carta prohibida y otros documentos esenciales desaparecen misteriosamente poco después de su muerte, dejando preguntas sin respuesta y aumentando la sensación de que los Illuminati aún ejercen un poder formidable. La historia de Vittorio se convierte en una leyenda, un recordatorio sombrío de los oscuros secretos que pueden esconderse en los lugares más sagrados. Mientras el mundo debate sobre la autenticidad de los documentos y los secretos que revelan, una sombra de incertidumbre y miedo se cierne sobre el Vaticano. Algunos dentro de la Iglesia insisten en que las revelaciones son falsificaciones, intentos desesperados de desacreditar a la institución. Otros, sin embargo, no pueden ignorar las pruebas y los testimonios que indican que algo profundamente siniestro ha estado operando en las sombras durante siglos. La muerte de Vittorio no detiene la cascada de consecuencias. Periodistas y académicos de todo el mundo comienzan a investigar más a fondo, descubriendo conexiones inquietantes entre los eventos históricos y las prácticas ocultas que Vittorio había expuesto. La presión sobre el Vaticano aumenta, y la institución se ve obligada a abrir algunas de sus puertas secretas para mantener la confianza de los fieles. El periodista Luca, a pesar de las amenazas, continúa su trabajo para asegurar que la verdad salga a la luz. Publica una serie de artículos que detallan los hallazgos de Vittorio y las investigaciones adicionales que ha realizado. Estos artículos no solo confirman muchas de las afirmaciones de Vittorio, sino que también desentierran nuevos secretos que los Illuminati habrían preferido mantener ocultos. Entre estos nuevos hallazgos se encuentran registros de reuniones secretas celebradas en las últimas décadas, en las que participaron altos cargos de la Iglesia y figuras influyentes de la política y la economía. Estos documentos sugieren que los Illuminati no solo están interesados en el control espiritual, sino que también buscan manipular eventos mundiales para mantener y expandir su poder. Las revelaciones provocan una reacción en cadena. El público exige transparencia y responsabilidad. Manifestaciones y protestas se llevan a cabo en las calles de Roma y otras ciudades importantes. La presión para una investigación oficial crece y finalmente, una comisión independiente es establecida para investigar las acusaciones. Sin embargo, la influencia de los Illuminati y sus conexiones profundas en todos los niveles del poder presentan enormes desafíos para quienes buscan la verdad. A medida que la investigación avanza, se producen más muertes y desapariciones misteriosas, tanto dentro como fuera del Vaticano. Estas tragedias aumentan las sospechas de que los Illuminati están dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. A pesar de estos obstáculos, la determinación de aquellos que buscan la verdad no se desvanece. Mientras tanto, en los pasillos oscuros del Vaticano, el cardenal Bellucci y sus seguidores se reúnen, conscientes de que su control está en peligro. Bellucci, en un intento desesperado por mantener el poder, recurre a los rituales más oscuros y peligrosos. Pero incluso entre sus seguidores, comienza a surgir el miedo y la duda. Algunos cuestionan si vale la pena seguir con prácticas que parecen estar condenadas a ser descubiertas y destruidas. En la culminación de esta batalla entre la verdad y las sombras, la comisión independiente finalmente logra acceder a algunos de los archivos más secretos del Vaticano. Las revelaciones que encuentran son aún más estremecedoras de lo que cualquiera podría haber imaginado. Documentos que datan de varios siglos detallan no solo los rituales y sacrificios, sino también planes y estrategias para manipular eventos mundiales. El impacto de estas revelaciones sacude los cimientos de la Iglesia y del mundo. La narrativa oficial comienza a cambiar, y figuras influyentes dentro del Vaticano se ven obligadas a renunciar. La institución se encuentra en una encrucijada, enfrentando una crisis de fe y confianza sin precedentes. A medida que la verdad sale a la luz, la historia de Vittorio se convierte en un símbolo de la lucha contra el mal y la corrupción. Su legado inspira a muchos a seguir investigando y exponiendo la verdad, sin importar los riesgos. Los documentos que dejó atrás se convierten en la base para una nueva era de transparencia y responsabilidad dentro de la Iglesia.